Continuamos con el módulo 1 relativo al monitoreo de calidad del agua. En este vídeo nos enfocamos en las variables físico-químicas. Veremos su relevancia, su uso en Colombia y el monitoreo y análisis en laboratorio. Como las metodologías dependen de las variables a analizar, nos enfocaremos en puntos claves sobre la toma de muestras y el análisis en laboratorio, dando énfasis en la calidad de los datos obtenidos. Las variables físico-químicas han sido ampliamente usadas a nivel global desde los comienzos de la evaluación de la calidad del agua. Esto es debido a su facilidad de muestreo y a que nos dan información específica sobre qué contaminantes hay y en qué concentración. Estos datos tan específicos son relevantes para la toma de decisiones, como los posibles usos del agua o los problemas sanitarios derivados de la contaminación y para la determinación del posible origen de dicha contaminación. Además, esta información permite establecer el cumplimiento o no cumplimiento de los valores máximos permisibles establecidos en la normatividad vigente. Finalmente, hay que tener en cuenta que, debido a que han sido muy usados a nivel global, se conoce en detalle su comportamiento en los cuerpos de agua y cómo evolucionan en base a las condiciones del medio y las demás variables químicas. Igualmente, estas variables han sido ampliamente usadas en Colombia desde hace décadas para todos los objetivos que hemos mencionado en la anterior diapositiva. Son usadas en los monitoreos a nivel nacional realizados por IDEAM, los monitoreos regionales de las diferentes autoridades ambientales regionales y los monitoreos locales que se realizan para, por ejemplo, el control de vertimientos o de cuencas abastecedoras. Dependiendo del objetivo del monitoreo, en Colombia vemos una heterogeneidad en las variables analizadas, aunque existen variables comunes como pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, que son medidas in situ y son analizadas en todos los casos. Además, son usadas para el cálculo del índice ICA. En general, su uso está ligado a un objetivo de vigilancia, ya sea por temas de vertimientos, contaminación, potabilización o cálculo de índices como el ICA y IACAL, que son los más usados. Para realizar el diseño de una campaña de monitoreo, inicialmente se debe definir claramente el objetivo de dicha campaña. No es lo mismo realizar un monitoreo para investigación que para vigilancia de vertimientos, para evaluación global de la calidad del agua en una zona o que para determinación del uso del agua. Como vamos a ver, la definición del objetivo de monitoreo influye en el resto de decisiones que vamos a tener que tomar para el diseño y ejecución de la campaña de monitoreo. Los objetivos de monitoreo considerados en el protocolo del IDEAM son evaluación, seguimiento o control. Posteriormente, y en base a ese objetivo, se ubican los diferentes puntos. Se determina cuándo se va a realizar la campaña y las variables que van a ser monitoreadas. En base a todo ello, se identifican los equipos que se van a usar y finalmente se realiza el diseño de los recorridos para dicha campaña. En esta diapositiva vemos la recomendación de ubicación de estaciones o puntos de monitoreo cuando el objetivo es evaluación y seguimiento. La recomendación es ubicar puntos en la parte alta de la cuenca, cerca del nacimiento, para tener valores de referencia con los que evaluar los posteriores impactos. Además, se deberían ubicar puntos en lagos o embalses si existen, aguas arriba y aguas abajo de ciudades y de actividades económicas que pueden afectar la calidad del agua. En los afluentes principales, antes de la desembocadura a la fuente superficial y aguas arriba de la desembocadura al mar. El control y vigilancia se realiza en vertimientos, captaciones o por afectaciones por fenómenos naturales, por lo que la ubicación de los puntos de monitoreo o estaciones estarán relacionados con la ubicación de ciudades, industrias, plantas de tratamiento, bocatomas o sectores con actividades rurales intensivas que sean fuentes difusas de contaminación. En cualquiera de los casos, la elección del sitio depende directamente del objetivo de monitoreo, que debe ser establecido anteriormente. De todas formas, hay una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta, como que el sitio debe ser accesible, debe ser seguro y debe facilitar en la medida de lo posible la toma de muestras de acuerdo a la metodología.
Por ejemplo, si se va a monitorear un río no vadeable, se debe buscar un punto donde exista un puente, una tarabita o alguna estructura que permita la toma de muestras cómodamente y asegurando el cumplimiento de la metodología. Y por último, se debe considerar la distancia al laboratorio para asegurar que las muestras lleguen en los tiempos establecidos en la metodología. Como se ha mencionado anteriormente, vamos a hablar de factores clave del monitoreo y no de la metodología, ya que esta depende de las variables que se vayan a analizar y, por tanto, del objetivo del monitoreo. El protocolo de monitoreo del IDEAM establece la recomendación de realizar 4 monitoreos al año, de los cuales uno debe ser en época seca y otro en época de lluvias. Esta recomendación es totalmente aplicable cuando el objetivo de monitoreo es la vigilancia del estado de una masa de agua. Igualmente, según IDEAM, existen diferentes tipos de muestra. La muestra puntual es aquella tomada en un lugar y un tiempo determinado. La compuesta es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, tomadas a intervalos definidos y por periodos determinados. Este tipo generalmente se usa para caracterizar aguas residuales. La integrada es una mezcla de puntuales tomadas en diferentes puntos simultáneamente. Por ejemplo, aquellas tomadas a lo largo de la columna de agua en cuerpos lénticos o aquellas tomadas en diferentes puntos en una sección de un cuerpo lótico. Su finalidad suele ser conocer las condiciones promedio de calidad del agua de un cuerpo. El tipo de muestra a ser usada dependerá igualmente del objetivo del monitoreo. Normalmente para vertimientos se usa la compuesta y para vigilancia del estado de un cuerpo acuático la integrada es la más recomendable. Las variables dependen del objetivo de monitoreo, aunque como se ha mencionado anteriormente, existen una serie de variables básicas que siempre son monitoreadas como pH, oxígeno disuelto, temperatura y conductividad. Además, el protocolo del agua del IDEAM define un listado de variables básicas como variables in situ, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno, pH, caudal y nivel. Variables físicas como sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales y turbidez. Nutrientes como nitrógeno amoniacal, total, orgánico, Kenlar, nitrato, nitrito y fósforo total. Materia orgánica como demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y carbono orgánico. Microbiológicos como coliformes fecales y coliformes totales. Metales como aluminio, arsénico, boro, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, mercurio, níquel, selenio y zinc, y iones principales o sales disueltas como calcio, sulfato, magnesio, sodio, potasio, cloro y la alcalinidad. Para los equipos que van a ser usados para la toma de muestras, existe una gran variedad de equipos, por lo que deben ser determinados en base al objetivo del monitoreo, las variables que van a ser usadas y el tipo de cuerpo de agua. Todo lo explicado hasta el momento está mucho más detallado en el protocolo de monitoreo del agua del IDEAM, por lo que se recomienda su lectura antes del diseño de cualquier campaña de monitoreo. Este documento estará disponible en el corto plazo en el IDEAM. Un tema muy importante y al que no se le da la relevancia necesaria es cómo asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos. Para esto se deben seguir las metodologías y protocolos establecidos y además realizar una serie de actividades desde la toma de la muestra para asegurar que no han existido contaminaciones cruzadas o errores humanos o de los equipos. En lo personal recomiendo dar énfasis al aseguramiento de la calidad del monitoreo, ya que es la fase que no se puede repetir en caso de error en las mismas condiciones. Algunas opciones son blanco en 1 de cada 10 muestras, ya sea para recipientes o en campo. Se toma 1 de cada 10 recipientes al azar, se añade agua destilada y se añaden los reactivos correspondientes. Estos blancos se envían al laboratorio como si fueran una muestra más y permiten detectar contaminaciones en el lavado o cruzadas. Otra opción es la muestra de control en campo, que consiste en añadir a 4 alícuotas de una muestra concentraciones diferentes conocidas de la variable de interés. Además, hay que tener en cuenta la cadena de custodia para evitar intercambio de muestra.
En casos como muchas autoridades ambientales regionales en el país, donde se subcontratan los monitoreos y análisis, es recomendable realizar contramuestreos o acompañamientos aleatorios en campo. Algunas consideraciones en relación al volumen de la muestra. El recipiente debe llenarse completamente cuando sea importante evitar el contacto con el aire. El recipiente no debe llenarse completamente cuando sea necesario batir rigurosamente antes del análisis. En el caso de que se deban cumplir los dos requerimientos anteriores, se debe llenar la botella, pero añadiendo piezas de un sólido inerte, limpio y esterilizado, como un anillo o reborde. Cuando la muestra contenga partículas como materiales no disueltos, bacterias y algas, es necesario un volumen mayor que el usual para minimizar errores. En general, los volúmenes de muestra dependen del tipo y del número de parámetros objeto de estudio, del método analítico y de la concentración esperada de los constituyentes en el agua. El personal de laboratorio es el encargado de determinar el volumen requerido. Este volumen puede determinarse haciendo una lista de todos los parámetros que son conservados en la misma forma, totalizando el volumen necesario para su preparación y análisis y multiplicando luego por el número de veces que se vaya a replicar el análisis. Por ejemplo, multiplicando por 2 si los análisis se van a realizar por duplicado. La OMM, en su guía de 2011, recomienda filtrar las muestras para separar la materia disuelta de las partículas. En el caso de metales, no se debe filtrar, sino que se debe someter a una digestión ácida en el laboratorio, para permitir la disolución de las partículas. Los filtros orgánicos, como los de policarbonato, acetato de celulosa o teflón, son recomendados para sustancias minerales. En el caso de compuestos orgánicos, son convenientes los de fibra de vidrio. Luego de recolectar las muestras, se adiciona el preservante de acuerdo a lo recomendado por el Standard Method. Una vez preservada, es necesario homogeneizar la muestra y cerrar bien el recipiente antes de conservar en refrigeración. Después de la toma, se recomienda que la muestra esté acompañada de la cadena de custodia, lo cual permite la identificación correcta y que el error en el análisis de la variable sea mínimo. La información básica que debe ir registrada en este documento de campo corresponde a nombre de la campaña de monitoreo, nombre de la entidad que realiza la campaña, nombre de la persona quien toma las muestras, nombre o código del punto de monitoreo, tipo de corriente, fecha y hora de muestreo, número y tipo de envases por punto de muestreo, método de preservación de la muestra, parámetro de analizar con la muestra y observaciones de campo en el momento de la toma. Dado que las metodologías a seguir en laboratorio son específicas para cada variable a analizar, en este punto vamos a continuar analizando opciones de control de calidad en laboratorio. La contramuestra es una tomada en las mismas condiciones y lugar que la principal. El duplicado es una alícuota de la muestra tomada cuando ha sido totalmente homogeneizada. El control de calidad consiste en que un analizador diferente realiza un análisis y se verifica la similitud de los dos datos obtenidos. Es como un proceso de intercalibración, pero de personas. Además, existe este mismo proceso, pero para laboratorios, y el análisis de los datos antes de incluirlos en el sistema de información, que es muy sencillo cuando existe un histórico del punto. Un ejemplo son las gráficas de Shewhart y de Levey-Jennings, en las que existen 5 líneas. La de la mitad es el promedio. Las azules son los límites de alarma y las rojas son los límites de control. Las gráficas de Levey-Jennings tienen estas 5 líneas, mientras que las de Shewhart no tienen las líneas azules. Una vez añadido el dato en esta gráfica, si el dato supera los límites de alarma, se requiere un seguimiento preventivo del método y el desempeño del analista. Si se superan los límites de control, se requiere un seguimiento al método y medidas correctivas. Habiendo visto los aspectos básicos del monitoreo de calidad basado en los parámetros físico-químicos, en esta diapositiva se resumen algunas recomendaciones. Antes de realizar la campaña de monitoreo, es útil realizar una visita a los puntos con el fin de asegurar la viabilidad del monitoreo en base a que los puntos sean accesibles, seguros y faciliten el monitoreo,
Esto obviamente es recomendable cuando son puntos nuevos que no se han monitoreado en ocasiones anteriores. Esta recomendación está orientada a evitar problemas durante la campaña y que el equipo pierda tiempo buscando el punto viable. Además, durante el diseño de la campaña y dadas las limitaciones de presupuesto que siempre existen, hay que evaluar muy bien la pertinencia de las variables a analizar. No nos dejemos guiar únicamente por lo que dicen los documentos, sino apliquemos un criterio técnico objetivo para definir si una variable es realmente importante en el punto y en base al objetivo del monitoreo. En general, a la hora de diseñar una campaña debemos tener muy en cuenta desde el inicio el presupuesto que tenemos con el fin de optimizarlo. Al final, el monto que tengamos nos influye en el número de puntos, las variables y la frecuencia de monitoreo. Puede ser que, dado el objetivo de monitoreo, sea mejor realizar más análisis de variables y monitorear menos veces al año o a la inversa. Una recomendación relacionada con esto es intentar que los puntos de monitoreo sean multipropósito. A veces hemos visto que hay redes de diferentes entidades con puntos o estaciones muy cercanas, lo que no es para nada óptimo desde el punto de vista presupuestal y del tiempo del equipo. A la hora de realizar la campaña, todos sabemos la importancia de los equipos. Es por ello que hay que asegurar que estén calibrados y se recomienda llevar 2 equipos a campo, lo que nos permite garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos. Recordemos que los datos de las variables in situ, si son mal tomados porque el equipo falla, no podemos volver a obtenerlos y el tener que realizar todo el monitoreo nuevamente supone un alto costo económico. Finalmente, para asegurar la confiabilidad de los datos es importante establecer el sistema de control de calidad de los datos, mediante una o varias opciones de lo que hemos visto.